La singularidad de Tamar. Tamar creció en medio de lujos y privilegios en la corte de su padre, el rey David, pero su vida no era solo un cuento de hadas. Desde temprana edad, los ecos de las decisiones de poder y las luchas internas del reino la acompañaron. Sabía que su belleza era un regalo que atraía la atención, tanto de admiradores como de rivales, y en sus ojos se reflejaba una sabiduría que desafiaba su juventud. Sin embargo, había algo en su interior que empezaba a inquietarla. Mientras sus hermanos se preparaban para seguir los pasos de su padre en la guerra y la política, Tamar sentía el peso de un destino que anhelaba desafiar. A menudo se la podía encontrar en los jardines del palacio, donde el aire impregnado del aroma de flores daba refugio a sus pensamientos. Sin embargo, ese refugio se convirtió en un escenario de tormentos internos. Las historias que escuchaba en sus paseos, los murmullos de las mujeres del palacio y las conversaciones de sus hermanos revelaban violentos conflictos. La rivalidad entre sus hermanos, Absalón y Amnón, empezaba a tomar forma, y Tamar no podía evitar sentir que las sombras de una tragedia inminente se cernían sobre su hogar. Amnón, su medio hermano, se convirtió en una figura inquietante en su vida. La obsesión que desarrolló por ella era una delgada línea que separaba el amor de la lujuria, y su afán de poseerla desdibujaba la estrecha relación que una vez habían compartido. Tamar lo percibía como un hombre atrapado entre el deseo y el deshonor, pero su juventud la llevó a creer que con el tiempo la razón prevalecería. Ella deseaba que los vínculos familiares fueran más poderosos que las pasiones desenfrenadas y peligrosa rivalidad que comenzaba a establecerse en los pasillos del palacio. La dualidad de su vida se tornó más cruda cuando Tamar comenzó a escuchar las advertencias de su nodriza y otras concubinas sobre los peligros que acechaban dentro de su propia familia. Aquellos ecos de advertencia resonaban en su mente, y cada día la realidad se tornaba más oscura. El reino se encontraba en una constante lucha por el poder, y la familia de David, aunque envuelta en gloria, estaba plagada de inseguridades y pasiones destructivas. La lucha de David para mantener unido el reino era su prioridad, pero cada victoria en la batalla podía costarle la pérdida de lo más preciado, su familia. Un día, mientras paseaba por los jardines, Tamar encontró un antiguo espejo de bronce que reflejaba no solo su imagen, sino el tumulto que se avecinaba. Aquel espejo, un objeto sagrado que había pertenecido a generaciones de mujeres de su familia, parecía guardarle un mensaje. Observándose en aquel bronce resplandeciente, no podía evitar preguntarse si su belleza sería su salvación o su condena. La vida en la corte era un juego de intrigas, y en el corazón de aquel caos, ella temía que su historia no fuera la de una princesa, sino la de una víctima atrapada en una red de ambiciones incontrolables. Sin quererlo, se convirtió en el epicentro de las tensiones familiares, un símbolo de la fragilidad de las relaciones en un entorno donde la verdadera lealtad era escasa. Tamar no quería ser simplemente un peón en el juego político de su padre, ni un trofeo para satisfacer los deseos egoístas de Amnón. Su deseo de libertad y autoafirmación se había vuelto un grito silencioso, resonando más fuerte en su pecho a medida que la oscuridad se acercaba. A través de su historia, el eco de la lucha por la identidad y el anhelo de amor verdadero resonaría en la memoria de su familia y en las generaciones futuras, trazando un camino hacia la redención que aún estaba por descubrir. El amante y el enigma. Amnón, el primogénito de David, se sentó con la frente apoyada en las manos, contemplando el caos de sus pensamientos. Su habitación, decorada con lujosos tapices traídos de reinos lejanos, no bastaba para ahogar la tormenta interna que lo atormentaba. La figura de Tamar, tan pura y anhelante, se había fijado en su mente como una imagen que no podía desdibujar. Cada rincón del palacio parecía recordar su presencia, desde los jardines donde caminaba con gracia hasta los festines donde su risa se elevaba como el aroma de la comida. Amnón sabía que su deseo no era simplemente un capricho, era un fuego que ardía en su interior, consumiendo su razón y dejando en su lugar un vacío oscuro. Sus actos recientes lo habían empujado a un abismo del que temía no poder regresar. Había intentado en vano reprimir sus sentimientos, convencido de que su amor por Tamar podía ser algo noble, quizás incluso purificador, pero la realidad era cruel. Lo que él veía como amor era, en esencia, una voracidad que distorsionaba su ser.
Cuanto más intentaba retrasar la inevitable confrontación con su deseo, más crecía la obsesión en su corazón, transformándose en lujuria desmedida. Caminaba a solas por los pasillos del palacio, su mente atrapada en un ciclo de deliberaciones, preguntándose si alguna vez podría verse libre de esta carga. La memoria de Tamar lo seguía, como un eco persistente, recordándole lo inalcanzable de su ser. Ella era la hermana que había crecido a su lado, su delicadeza tocando la fibra más sensible de su ser. Sin embargo, la intimidad que compartían, ahora alterada por su deseo desastroso, lo mantenía en un estado de desesperación creciente. Las sonrisas que antaño provocaban añoranza ahora desencadenaban un torrente de pensamientos turbulentos. La presión social también pesaba sobre él, la sombra de su apellido empujándolo hacia un destino que no podía aceptar. Los murmullos en el palacio se hacían más audaces y el miedo creciente lo hacía dudar de su propio juicio. ¿Qué dirían sus hermanos? La figura de su padre, el rey David, lo acechaba, una imagen de autoridad que lo ataba a responsabilidades que sus deseos egoístas amenazaban con diluir. Amnón sabía que cualquier acto que decidiera tomar afectaría no solo su vida, sino la de todos aquellos que lo rodeaban. Mientras la opulencia del palacio brillaba a su alrededor, Amnón se sentía prisionero en su propia jaula de oro. Los príncipes y nobles hacían gala de sus hazañas, compartiendo conquistas en banquetes y celebraciones, ajenos al tumulto que él cargaba. La vida continuaba, ignorando su tormento interno, una burla cruel que avivaba el fuego de su desesperación. Anhelaba una salida, un camino que lo liberara de la trampa que había tejido con su propio deseo. Los días se convirtieron en semanas y la lucha interna de Amnón se tornó en un laberinto del que no encontraba la salida. La obsesión que lo consumía se entrelazaba con sus recuerdos más preciados de Tamar, cada instante pasado junto a ella ahora un recordatorio de lo que no podía ser. La separación se tornó en un peso insoportable, un grillete que le recordaba su fracaso como hermano y hombre. En ese constante vaivén de sentimientos encontrados, Amnón se vio empujado a un abismo de decisiones, donde cada paso lo acercaba más a un desenlace fatal que lo cambiaría para siempre. La dulzura de su amor se mezclaba con el amargo deseo, tejían un enigma cuyos hilos no se podían desenredar. La historia de Amnón y Tamar se encaminaba, inexorablemente, hacia una tragedia que los marcaría a ambos de manera irreversible. La tragedia de un silencio corrompido. Tamar se hallaba en un mundo que parecía girar en su propio eixo de incredulidad y dolor. Cada rincón del palacio, una vez cálido y acogedor, se convirtió en un laberinto de sombras y murmullos. Las paredes, ahora testigos silenciosos del horror que había sufrido, parecían susurrar historias de traición y desamparo. Los ecos de risas alegres habían sido reemplazados por un profundo y abrumador silencio. Un silencio que llevaba consigo el peso de lo no dicho y lo no hecho. Al mirar por la ventana de su habitación, la luz del día se filtraba a través de las cortinas, pero incluso su brillo parecía incapaz de atravesar el velo de su desesperación. La ciudad vibrante y bulliciosa afuera contrastaba con el frío que impregnaba su alma. Tamar había perdido algo más que su dignidad, se había despojado de la esencia misma de su ser, y el mundo continuaba con su ritmo, ajeno a su tormento. Sus pensamientos volvían incesantemente a la noche fatídica. Recordaba cada detalle, cada fragmento de ese momento que se había sellado en su memoria como una herida abierta. Las miradas de quienes debían protegerla la perseguían. Aquellos que deberían haber sido su refugio, su fuerza, se convertían en sombras que la acechaban. Su padre, el rey, cuya posición le confería poder absoluto, había elegido el silencio, convirtiéndose en un cómplice involuntario del dolor que le infligía su propia sangre. La traición de Amnón había despojado a Tamar de todo lo que había sido, haciéndola sentir como un espectro que vagaba por corredores llenos de falsedades. Cada día se convertía en una lucha constante. La opresión del silencio la envolvía, estrangulando cualquier atisbo de esperanza que intentara florecer. Sus pasos eran ligeros como el polvo que se acumulaba en los rincones, con miedo a ser vista, a tener que enfrentar las miradas inquisitivas de aquellos que la rodeaban. La compasión era un arte perdido en la corte. Todos parecían estar demasiado ocupados con sus propias intrigas y ambiciones como para advertir su sufrimiento. No solo su cuerpo había sido marcado, sino también su espíritu, que se tornó más fuerte a pesar de las circunstancias.
Entre sus interrogantes más profundos se hallaba un resquicio de decisión. Cada día que pasaba, cada respiración que tomaba se convertía en un acto de resistencia ante la injusticia a la que había sido sometida. Ella anhelaba un cambio, un estallido contra el status quo que tanto la oprimía. Pero el deseo de luchar debía ser cuidadosamente escondido, como un fuego que amenaza con extinguirse ante el viento implacable. Mientras tanto, las intrigas en la corte se volvían más complejas. Los susurros del pasado comenzaron a ir y venir, como un eco del que no podía escapar, y con ellos llegaron también las preocupaciones de quienes habían estado a su alrededor. Sin embargo, la ironía del silencio la perseguía. Aquellos que pretendían ser sus aliados se ocupaban más de preservar su posición que de curar el alma herida de la joven, convirtiendo su sufrimiento en un juego de poder. La tragedia de Tamar se entrelazaba con la historia de su familia. Cada secreto escondido se convertía en una cadena que la mantenía cautiva en su propio palacio, un lugar que antes simbolizaba protección. En este mundo donde los muros se erguían como testigos de su dolor, la joven comprendió que debía hallar su propia voz, aun si esa voz se manifestaba como un susurro tembloroso ante el rugido de la indiferencia. Era un paso hacia una verdad que comenzaba a emerger, un destello de revelación en una vida marcada por la oscuridad, la venganza de Absalón. La soledad era la compañera constante de Absalón en aquellos días de desolación. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su hermana Tamar, de su rostro marchito por el dolor, se repetía en su mente como un eco persistente. Su sufrimiento era un peso que cargaba a cuestas, pero a medida que la rabia se fervía en su interior, también comenzaba a gestarse algo más oscuro, una obstinada determinación. La indignación no solo le inflamaba el corazón, sino que le encendía la voluntad de actuar. En los oscuros confines de su mente, la idea de redención se entrelazaba con la sed de venganza, formando una espiral peligrosa. En la corte, las apariencias eran más importantes que nunca. Absalón se movía con cuidado, evitando ser visto como un mero reaccionario, un hermano perdido en el tumulto emocional. El silencio de sus días era su mejor aliado, gesticulaba y sonreía, un bonito artilugio de engaño, mientras la tormenta de emociones bramaba en su interior. Con cada intercambio de miradas, cada conversación vacía, guardaba silencio sobre su secreto, su oscuro plan que iba tomando forma como una sombra agazapada entre los muros del palacio. Con el apoyo de algunos aliados de confianza, Absalón empezó a tejer su red. Se infiltró en charlas y logró avivar la lealtad de aquellos que también padecían injusticias por el poder tiránico de Amnón. La historia de Tamar parecía ser una chispa, encendiendo la indignación también en otros. Absalón no solo estaba buscando dar un golpe a su hermano, en su travesía buscaba reclutar un ejército silencioso que compartiría su sed de justicia. Mientras tanto, los rumores sobre su descabellada venganza empezaron a tocar la puerta del palacio como un fuego abrasador. Pero el camino hacia la venganza siempre está plagado de riesgos. Absalón se debatía entre la angustia de actuar y los estragos que su decisión podría desencadenar. La imagen de su madre, dolorida y arrasada al saber el destino de su hija, lo atormentaba, recordándole constantemente la fragilidad de los lazos familiares que estaban a punto de romperse. Sabía que no solo Amnón sería víctima, sino que su venganza podría arrasar la familia entera, abocando a su linaje a un abismo del que sería imposible salir. Una noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, la oportunidad se presentó ante él. Con un semblante indeleble, Absalón citó a Amnón en un festín privado, una cena que a simple vista carecía de cualquier malicia. En la soledad de una habitación iluminada por llamas titilantes, el corazón de Absalón latía desbocado mientras su plan comenzaba a tomar forma. Su ira se transformaba en un torrente que lo empujaba a actuar. La traición podía ser disfrazada en un banquete, un festín que se convertiría en el escenario de una tragedia. Al mirar a su hermano, recordando los ecos de risas compartidas y ahora las sombras de la culpa, Absalón supo que esa noche el ciclo del dolor se desataría. Y así, el amor fraternal se convertiría en un cruel espectador, mientras su corazón comenzaba a caer en los abismos de ese oscuro camino hacia la venganza, donde la justicia se disfrazaría de sangre y el amor se tornaría en odio. Absalón vio el camino que había elegido. Era inevitable, y sin embargo, en su traicionera simplicidad, parecía el único sendero que podía recorrer.
El eco de la venganza. El eco de la muerte de Amnón reverberó en los palacios y hogares de Israel, una resonancia que transformó la vida cotidiana en un escenario de murmullos inquietantes y susurros de venganza. Absalón, con el rostro sereno de quien ha ejecutado un plan meticuloso, observaba a su alrededor con una mezcla de triunfo y melancolía. La vida en el reino parecía congelarse, y las miradas cargadas de sombras se cruzaban en cada rincón, como si el aire mismo estuviese impregnado de un profundo resentimiento. La cena, que debía ser un festín de celebración, se había convertido en un oscuro recuerdo, destellos de risas y brindis ahora reemplazados por el sonido del llanto y la lamentación. La familia de David, antes unida, navegaba por un mar de desconfianza. Las serpientes de la traición y el dolor se retorcían en el interior de los corazones de los hermanos, y cada encuentro casual entre ellos haciéndose eco de la tragedia reciente. La ausencia de Amnón dejó un vacío que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos sentían pesadamente en sus mentes. El rey David, atrapado en su propio torbellino de emociones, representaba la imagen del hombre partido. En su interior, la rabia luchaba contra la tristeza, y la pregunta que nunca se atrevió a formular se instauró como un vórtice de culpa en su conciencia. ¿Podría haber hecho algo para prevenir este desenlace? Mirando a su hijo Absalón, notó un destello de satisfacción que lo inquietó, una chispa que antes había pasado desapercibida. La mirada serena de su hijo ahora le parecía un manto de oscuridad, un recordatorio de que la justicia, a menudo, se viste con la apariencia de venganza. Mientras tanto, Absalón se regocijaba en su victoria silente. Cada paso que daba era un eco en su mente, un eco que repetía el nombre de Amnón, con una cadencia que le enseñaba a convertir el dolor en poder. La idea de que su padre David no pudiera ver la culpa que habitaba en su corazón llenó a Absalón con una determinación mortal. No había sido solo sangre lo que había derramado aquella noche, sino también un pacto con su propia ambición. Se dispuso a gobernar el reino, no solo en el nombre de la justicia, sino como un rey legítimo que había hecho lo que su padre jamás se atrevió a hacer: tomar los asuntos en sus propias manos. El gran peso de la culpa se acumuló en cada rincón de la familia, y aunque Amnón había sido el perpetrador de un acto abominable, el sacrificio de su vida trajo consigo nuevas líneas de batalla en el conflicto familiar. Tamar, la hermana de ambos, se convirtió en un símbolo de este dolor, una figura trágica que cargaba con el espectro de su sufrimiento. Absalón, con cada palabra que pronunciaba de manera sutil y calculada, utilizaba su dolor como un escudo, acercándose para consolarla, mientras su mente maquinaba una venganza que podría trastocar aún más el tejido de la familia de David. Con los días transformándose en semanas, el reino se sumía en una atmósfera de inquietante expectación. Bailarines en los festivales de la ciudad ya no exhibían alegría. En lugar de eso, sus movimientos parecían contar historias de traición y desconfianza. Los grandes muros del palacio, testigos silenciosos de dramas familiares, se convirtieron en el escenario de una lucha interna, donde cada mirada, cada gesto, cargaba un significado que nadie se atrevía a pronunciar. La cena de celebración de Absalón se había transformado en una gran obra trágica, donde todos eran tanto actores como observadores, atormentados por un eco insaciable de la venganza que ya había cobrado su primera víctima. La huida de Absalón. La huida de Absalón. Los días se alargaban en el exilio mientras Absalón cruzaba las fronteras de su tierra natal, un paisaje que alguna vez fue familiar y ahora se sentía como un eco distante. Cada paso que daba en la tierra extranjera resonaba en su corazón lleno de rencor y una tristeza desgarradora. Al instante, la imagen de su hermana Tamar lo atormentaba, su sufrimiento grabado en su mente como una herida abierta. Absalón había actuado por venganza, una venganza que sin embargo no traería la paz que anhelaba. En cambio, había dado inicio a una danza de ambiciones y conflictos que consumirían no solo su vida, sino el destino de una dinastía enteramente. Mientras se adentraba en las sombras del bosque que lo acogía, Absalón dejaba atrás el palacio, un sitio que alguna vez fue símbolo de su poder y ahora representaba su caída. La sensación que le embargaba era la de un guerrero derrotado, uno que había tenido la oportunidad de reinar, pero que ahora se veía forzado a vivir como un ladrón, despojado de toda legitimidad. La traición de su hermano Amnón lo había dejado marcado, no solo en el cuerpo, sino también en el alma.
La justicia que había buscado era solo un espejismo, y en su búsqueda por avasallar a su hermano, había perdido la esencia de su humanidad. Mientras tanto, en el palacio, David pasaba las noches en vela, atormentado por las sombras de sus decisiones. La culpa lo envolvía como una neblina densa, impidiéndole encontrar un rayo de claridad. Atrapado entre los recuerdos de un amor paternal y la amarga realidad de las elecciones de sus hijos, David sentía que había fallado en su deber más básico, proteger a su familia. Las risas de sus hijas solían resonar en los pasillos, pero ahora el silencio era abrumador, un constante recordatorio de lo que se había perdido. Su relación con Tamar, ahora marcada por un sufrimiento invisible, se convirtió en un hilo que, aunque frágil, aún deseaba mantener. Los ecos de la traición y la venganza se propagaron como un incendio en el reino. La huida de Absalón no solo significaba su propia pérdida, sino que había sembrado la discordia entre los habitantes de un reino que solía estar unido bajo un mismo estandarte. Los nobles, anticipando el vacío de poder, comenzaron a trazar sus propios planes. Las intrigas se desenfrenaron como víboras en un campo seco, y quienes antes habían sido leales se volvieron ahora espías y conspiradores. Aquellos que alguna vez respetaron al rey David comenzaron a dudar. Hasta los más cercanos se preguntaban si su hijo Absalón, el exiliado, se convertiría en su verdadero enemigo. Absalón, en su refugio, absorbía todo esto mientras su deseo de venganza se transformaba en una necesidad de reconocimiento. Buscaba aliados en lugares lejanos, convenciendo a los descontentos y desilusionados de que él era la respuesta a un reino que había caído en la complacencia. Con cada palabra que pronunció para reclutar, se sentía más liviano, como si cada susurro en la oscuridad lo acercara a un propósito. Su sensación de aislamiento se disipaba, y su mirada comenzaba a centrar el horizonte, donde una nueva lucha por el poder se vislumbraba. Mientras la historia de su familia se fragmentaba y los cimientos del reino se tambaleaban, Absalón y David se veían atrapados en una red de traiciones, anhelos y pasiones, una historia que resonaría a lo largo de generaciones. El legado del dolor y la búsqueda de redención se entrelazaban, formando una narrativa que, aunque cargada de sombra, no había perdido su capacidad de iluminar el camino hacia el futuro, el regreso y el perdón. El latido del reino, una vez vibrante, ahora parecía titubear bajo el peso de los recuerdos e injusticias sin resolver. Absalón, tras años de destierro, había regresado a Jerusalén, pero no como el hijo que David había conocido, sino como un hombre marcado por la culpa y la búsqueda de redención. Cada paso que daba en la tierra que solía llamar hogar resonaba con el eco de lágrimas y susurros de traición. La sombra del asesinato de Amnón lo seguía como un manto oscuro, un recordatorio constante de que las decisiones tomadas en un instante podían alterar el curso de las vidas de todos. David, aunque rey, sentía que su corazón estaba dividido. La imagen de Absalón, su amado hijo, era un torbellino de emociones. La sombra del pecado tejía un velo entre ellos, una separación difícil de cruzar. Miraba desde la ventana de su palacio, el vasto horizonte que se extendía ante él, donde una vez había jugado su pequeño. Ahora, la imagen que le llegaba a la mente era la de un hombre hecho y derecho, con el peso del pasado a cuestas. El rey sabía que la justicia debía prevalecer, pero ¿a qué costo? Mientras tanto, Absalón había sido recibido en la ciudad, pero su carácter había tomado un giro oscuro. Los murmullos de los ciudadanos eran una mezcla de admiración y desconfianza. Como un lobo entre ovejas, su presencia inspiraba tanto temor como respeto. Las lecciones del exilio habían forjado en él un deseo de poder, pero el regreso hacía renacer viejas esperanzas de reconciliación. En sus sueños imaginaba el abrazo de su padre, un signo de amor incondicional que había anhelado por demasiado tiempo. Sin embargo, la realidad se enfrentaba a su idealismo. Lo que había hecho era irreparable, y el arrepentimiento se convertía en su compañero más fiel. Los días pasaban, y David trataba de encontrar la forma de comunicarse, de tender un puente hacia su hijo. Envió mensajeros en busca de Absalón, pero cada vez que se encontraban a solas, las palabras parecían huir de sus labios. El miedo a la respuesta de Absalón lo paralizaba. ¿Qué pasaría si la ira y el dolor acumulado lo llevaban a un ataque repentino? ¿Podría su corazón soportar el peso del perdón o caería de nuevo en el abismo de la venganza? En una tarde gris, cuando el cielo parecía llorar y el aire olía a tormenta,
Absalón decidió que era el momento de enfrentar a su padre. Se presentó en el campo donde David gobernaba, donde las flores del desierto se alzaban en belleza, a pesar de la agitación en su corazón. La figura del rey, de frente al sol poniente, era una mezcla de dignidad y fragilidad. Padre, comenzó, su voz temblorosa no dejaba entrever ninguna certidumbre. Vengo a pedir tu perdón. Palabras colisionaron en el aire, flotando entre ellos como una piedra en un lago. David sintió que el tiempo se detenía. En ese momento, comprendió que el dilema del amor y la justicia no se resolvería fácilmente, y que el perdón era un camino que ambos debían andar juntos. Mientras la tormenta rugía sobre sus cabezas, Absalón continuó hablando. Sus palabras se convertían en un camino empedrado por la esperanza, aunque aún doloroso. Podía ver la compasión en el rostro de su padre, casi como un destello en la oscuridad. El reencuentro era solo el inicio de una larga travesía. La curación de sus heridas requeriría paciencia, tesón y, sobre todo, la comprensión de que el pasado nunca podría borrarse, pero sí podría transformarse. Un legado de dolor y esperanza. La historia de Tamar se desarrolla en un trasfondo de intensas emociones y relaciones familiares complejas, donde el amor y el odio coexisten de manera inquietante. Desde su infancia, Tamar fue testigo de las destrezas y debilidades de su familia. Creció en la opulencia del palacio, rodeada de lujos y privilegios, pero también de rivalidades que despertaron en ella una inevitable sensación de vulnerabilidad. La mirada compasiva de su madre y la severidad de su padre la moldearon, enseñándole sobre la lucha entre la fortaleza y la sumisión. Cuando la sombra de la traición se cernió sobre su vida, el dolor que sintió no fue solo por el acto en sí. Fue el peso de la desilusión y el fracaso familiar lo que más la hirió. En sus momentos más oscuros, Tamar entendió que la herida infligida no era solo física, era un desgarrador recordatorio de la fragilidad de las relaciones humanas. Su experiencia no era simplemente un episodio trágico, sino el eco de generaciones de secretos familiares, donde las decisiones erróneas moldeaban no solo el presente, sino sellaban las historias de aquellos que vendrían después. Mientras lidiaba con el peso de su sufrimiento, Tamar encontró una chispa de resiliencia que comenzó a arder dentro de ella. La lucha interna por superarse y sobreponerse a la tragedia se convirtió en su prioridad. En medio del caos emocional, la hermana dotada de una gran fortaleza empezó a forjar su propia narrativa, desafiando la idea de que el dolor y la tristeza la definirían. En su camino, Tamar se planteó la posibilidad de transformar su legado de sufrimiento en una fuente de inspiración para quienes la rodeaban. Esta visión le otorgó un renovado sentido de propósito. Aspiró a ser un faro de esperanza en un mar de desesperanza. Su historia, por tanto, se convirtió en una lección poderosa sobre la capacidad de las personas para curarse y sanar. Tamar visualizaba un futuro donde las decisiones que tomara no solo serían suyas, sino que repercutirían en su familia y en su comunidad. Aspiraba a ser un símbolo de resistencia, y sus acciones, impulsadas por el dolor, comenzaron a reflejar una luz que iluminaba el camino hacia la redención y la reconciliación. Sin embargo, no estaba sola en su viaje. La figura de Absalón se volvía cada vez más prominente, un hermano decidido a proteger a su hermana del dolor infligido por el reino de su padre y su propio hermano, Amnón. La decisión de Absalón de vengar la ofensa contra Tamar, aunque instigada por el amor fraternal, planteó preguntas sobre la naturaleza de la justicia. La venganza, que a menudo se viste de nobleza, portaba en su esencia una trampa mortal. En esta frágil dinámica familiar, la lucha de Tamar se entrelazaba con la búsqueda de justicia de Absalón, lo que añadía capas de complejidad a su historia. Sí, el legado que Tamar comenzaba a construir se marcaba no solo en su dolor, sino en el amor incondicional que la rodeaba, incluso en sus formas más destructivas. La historia de Tamar se transformaba en un diálogo sobre decisiones, relaciones y las ramificaciones que éstas conllevan. Cada cicatriz en su alma se podía ver también como una historia de perseverancia. A medida que el relato avanzaba, quedaba claro que el camino hacia la esperanza estaba pavimentado por la confrontación del dolor y la búsqueda de redención, donde Tamar se erguía como un símbolo de resistencia contra la adversidad. No olvides hacer clic en el botón me gusta si te gustó el video. Que Dios te bendiga e ilumine tu camino.
Amén. Gracias por ver el video y hasta la próxima.